Registro Nacional de las Personas, muy famoso como RENAP, ¿verdad? Hoy por hoy es así, pero previo a ello existieron muchas cuestiones que hoy se ha unificado en el RENAP, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de indagar a partir de esta sesión, que es un tema bastante largo, ¿verdad? Incluso en otras ocasiones, pues he tenido la oportunidad de que alguien que ha trabajado ahí nos acompañe. Vamos a ver si en esta ocasión se puede, ¿verdad? Porque para ver si tienen la disponibilidad, lo haremos hacer, lo llegaremos para que nos pueda hablar un poquito acerca de ello. Ya que la mayoría está, yo creo que ya podemos arrancar. Todos han tenido ya la oportunidad de evaluarse. Hoy tienen evaluaciones todavía, ¿verdad ustedes? Hoy por la tarde. Y sí, Link. Bueno, entonces no los voy a aburrir tanto porque sé que más de algo estudia uno todavía previo a los exámenes, ¿no? Al menos yo así era ustedes. Antes de empezar un parcial, todavía estudiaba algunas partes que uno calculaba que no estaban muy remachadas, ¿no? Pero también ya los nervios no dejan, ¿verdad? Entonces, a veces estudiaba y a veces decía, no, lo que sé y ahí que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Porque al final, también, si uno ha estudiado varios días atrás y ya en la última hora, ya no se puede, ¿verdad? Cuesta bastante. Yo tenía un amigo que no se me olvida porque estudiemos, decía, y se ponía a leer un pequeño texto y lo leía como 4 veces y yo apenas una vez, ¿verdad? Pero al final el resultado siempre era positivo para mí y para él no era el mejor esperado, ¿verdad? Entonces hay gente que lee demasiado rápido y no logra concentrarse, ¿no? Entonces yo siempre he leído despacio, ¿verdad? Para lograr entender. Porque al final es lo mismo, si uno entiende, es mejor, ¿verdad? Bueno, hoy sí ya están todos, ya veo ahí a Javier, a Alejandra, a Rosemary, a Naví, Alan, que ya me saludó, Valdemar, compañera Ifan, Miriam y Kelly. Vamos a vernos. Falta el compañero Osorio y Javier Osorio, Kevin, y no recuerdo, Andrea. 3 personas. Muy bien. Lick, buen día. ¿Qué tal está, Valdemar? Buenos días. Aquí regresando, Qué bueno, qué después bueno de que mi esté vuelta. bien. Sí, Lick, solo yo creo que tengo tareas atrasadas. No sé si Bueno, podría al checar. finalizar el curso se queda conectado y yo voy a hablar con usted. Está bien, gracias, Lick. Vale, no tenga pena. Muy bien. Bueno, hablemos del gran tema denominado identidad, ustedes. Bueno, para hablar de identidad, yo creo que hay que tener en cuenta algunas cuestiones bien interesantes, ¿verdad? Porque primero hay que hablar que la identidad en Guatemala y en cualquier parte del mundo, primero es un derecho, ¿verdad? Eso es la primera parte. La identidad es un derecho que todos tenemos. Pero, ¿cómo hacer valer esa identidad? Porque nosotros al nacer, pues somos unos bebés, ¿verdad? Que al final, como indican los teóricos, ¿verdad? Ustedes dicen que cuando la persona humana nace, la mente está en blanco. Entonces va adoptando identidad, va adoptando idioma, va adoptando costumbres, creencias, a partir del conocimiento empírico que vamos teniendo, ¿verdad? Y en nuestro caso, conocimiento científico a partir de la ciencia que ustedes, en este caso, ciencias de la comunicación. Yo no sé si alguien más estudia otra ciencia, pero algunas teorías indican esa parte, ¿verdad? Que todo el que nace viene con la mente en blanco y a partir de ahí es que empieza a adoptar una identidad, ¿verdad? En nuestro caso. Entonces, a otros dicen conocimiento, ¿verdad? Pero aquí hablemos de identidad, porque es el gran tema que nos hace falta verificar, ¿verdad? A partir de ahí, entonces, si pudiéramos ver esto, diríamos que la identidad, primero, es un derecho, ¿verdad? Porque, como dicen las carpas de RENAP, yo no sé si ustedes lo han visto, el famoso derecho a la identidad, todos tenemos derecho a un nombre, ¿sí? Entonces, por lo regular, tenemos ese derecho, pero ¿de quién es obligación? Por lo regular, es de los padres, pero en muchas ocasiones,
los abuelos también han sido parte de lo que ha sido la identidad de las personas, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones los padres no se hacían responsables, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se van dando. Ahorita vamos a ver primero en dónde se encuentra este famoso derecho a la identidad, primero como persona, ¿verdad? Yo creo que es lo más importante y posteriormente ya este, como identidad cultural, ¿verdad? Primero como persona y después como identidad cultural que prevalece en este ámbito, ¿verdad? En este ámbito de estudio. Pero vamos a entrar a conocer, ustedes yo sé que han llevado a cabo el curso de Derechos Humanos, entonces vamos a encontrar algunas cuestiones que yo me imagino que ustedes ya las conocen, ¿verdad? Pero es importante aclarar en dónde se encuentra ese famoso derecho a la identidad, ¿verdad? Entonces, es bien interesante cómo lo vamos a partir de este momento. Bueno, fíjense que yo tenía acá un video, ustedes déjenme ver si carga. Sí, este es. Y es muy largo, pero nosotros solo lo vamos a ver un momento y yo lo cuelgo después a la plataforma clase. Empecemos con esto, con este material audiovisual y después entramos a ver todo el aparato jurídico que yo les indico, ¿verdad? De la identidad, primeramente personal y después cómo se va generando esa identidad cultural. Bueno, ya casi llega la mayoría de compañeros. Bueno, ¿me avisan si lo pueden ver, compañeros? Sí, sí lo Bien. podemos ver, pero Ahora, no se escucha. sí, ahorita es que yo le desactivé el sonido. Muy bien, gracias. Fíjense que es una persona común que realiza el video, pero creo que tiene algunos aspectos bien importantes y por eso es que lo traigo a colación. A una nueva clase de comunicación, cultura y sociedad. En el día de hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad número 3. Permítame que yo creo que mi computador no tiene el volumen completo. General o integrador de las unidades 1 y 2, en las que fuimos introduciendo un poco el concepto de cultura, qué es la cultura, cómo se estudia, y también cómo se considera o cómo se trabaja en torno a la cultura hoy en día. Ahora, en esta unidad número 3, seguiremos con problemáticas actuales en torno a las culturas y a las sociedades, pero referidas a un tema muy importante también, que es el de la identidad, un concepto que seguramente ya hayan trabajado en algunas otras materias, pero que ahora veremos con profundidad y veremos cómo esta problemática se ve reflejada, la problemática de la identidad, cómo se ve reflejada en las culturas y en las sociedades, porque como vamos a ver, todas las sociedades tienen una identidad, al igual que cada cultura tiene su propia identidad, tal como los individuos que tenemos nuestras propias identidades individuales, únicas y diferentes a las de los demás. Pero bueno, antes de seguir hablando, prefiero comenzar a proyectarles la presentación de la clase del día de hoy para tener un apoyo gráfico y que puedan ir copiando o tomando apuntes de lo que les vaya diciendo. Así que les voy a compartir la pantalla y comenzamos con nuestra clase de hoy. Bien, como dice el título de la presentación, la unidad número 3 se llama Identidades, Diversidad y Cultura. Identidades y diversidad cultural. ¿Es posible eliminar los estereotipos? Esa es una de las preguntas guía, si no la más importante, una de las más importantes, que nos van a ir acompañando en este recorrido de la unidad y en la que una de las principales respuestas que buscaremos obtener. El título puntual de la clase de hoy es La identidad como construcción.
Bien, continuamos. Bueno, se me trabó el mouse. Ahí estamos. Bien, lo primero que vamos a ver entonces es qué es la identidad, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la identidad? Esto es como un repaso. Yo creo que ya lo habrán visto en materias como construcción de ciudadanía, por ejemplo, pero igualmente es importante que todos tengamos en claro por igual qué significa o a qué le decimos identidad. La identidad entonces va a ser un conjunto de rasgos que representan a una persona o a un grupo o a una comunidad y lo distinguen de los demás. Sí, son rasgos que cada uno de nosotros tiene. Como dice ahí el texto, no hay ninguna persona que no tenga una identidad. Aunque no seamos conscientes de que la poseemos, todos tenemos nuestra identidad. Nuestra identidad que se ve reflejada muchas veces en características físicas, pero también pueden ser características de carácter, características sociales, características culturales, nuestros gustos, nuestras acciones, nuestras actitudes. ¿Y dónde se ve principalmente reflejada nuestra identidad o qué es el fiel reflejo de que todos nosotros tenemos una identidad? Nuestro DNI. Nuestro DNI es la tarjeta que expresa un montón de datos de nuestra identidad. Por ejemplo, nuestro nombre es un rasgo de nuestra identidad, nuestro número de DNI es un rasgo de nuestra identidad, el lugar donde vivimos, nuestra imagen que muestra algunos rasgos como el tipo de pelo, el color del pelo, el color de nuestra piel, la forma de nuestros ojos, todo eso que estoy mencionando son rasgos de la identidad. Y si hablamos entonces de la identidad individual, que es lo que estamos pensando ahora, podemos decir que todo aquello que responda a la pregunta ¿quién soy? Puede considerarse un rasgo de nuestra identidad, ¿no? Porque yo me pregunto quién soy y digo, bueno, soy una persona que vive en determinado lugar, que tengo determinado nombre, con determinadas características, determinados gustos, que realizo tales actividades, ¿sí? Cuando yo voy respondiendo a la pregunta ¿quién soy? Entonces estoy mencionando muchos rasgos de mi identidad individual. Bien. Sin embargo, hay personas que, bueno, como les dije, todas las personas somos diferentes y tenemos nuestra identidad individual. Sin embargo, hay personas que, si bien son diferentes, tienen características en común, ¿sí? Como ven acá en la imagen, tenemos un grupo en el centro de 6 personas que cada uno tiene su propia identidad, ¿no? Sus propias características físicas, tendrán sus propios gustos, realizarán sus propias actividades individuales y diferentes a cada una de las otras 6 personas. Sin embargo, estas 6 personas que tienen cada uno su propia identidad individual tendrán alguna característica en común que comparten y por lo tanto conforman una identidad grupal, ¿sí? Son un grupo de personas que como grupo, más allá de sus identidades individuales, tienen una identidad grupal. Y así como ellos tienen su propia identidad grupal, veremos que hay más grupos que tienen cada uno sus propias identidades grupales diferentes a la de los otros grupos. Como ven ahí, tenemos el grupo 2 y el grupo 3. ¿Qué ejemplos de identidades grupales y de grupos podemos mencionar? Bueno, ustedes en la escuela son un grupo de alumnos de quinto año que tienen como alumnos de quinto año una identidad grupal, más allá de que cada uno de ustedes sea absolutamente diferente al otro. Solamente por el hecho de conformar un grupo y estar en quinto año de la escuela secundaria, ya tienen una identidad grupal. A su vez, tienen rasgos de la identidad grupal compartidos con los compañeros de toda la escuela, ¿no? Por ser estudiantes de determinado colegio, ya tienen una identidad grupal compartida con todos los chicos de todos los cursos de esa escuela. Bueno, y así podríamos mencionar muchos ejemplos más. Entonces vimos que hay una identidad individual y que hay una identidad grupal. El ser humano es un ser social. ¿Qué significa que el ser humano es un ser social? Que constantemente se está relacionando, está constituyendo relaciones sociales con otros seres humanos, ¿sí? Entonces, cada uno, como les decía, tiene su propia identidad individual
y conforma grupos que tienen identidades grupales. Ahora, tanto la identidad individual como la identidad grupal, en esas relaciones sociales que se generan, también se van a relacionar y ser interdependientes, o sea que la identidad individual y la identidad grupal va a depender una de la otra. ¿Por qué? Porque uno como individuo otorga ciertos rasgos de su identidad individual al resto de los miembros del grupo que conforme, y a su vez, ese grupo que tiene su propia identidad me va a ir otorgando a mí como individuo ciertos rasgos de las características del grupo que yo voy a apropiarme de ellos y los voy a convertir en rasgos de mi identidad individual. Un claro ejemplo puede ser un equipo de fútbol, ¿no? Yo me hago hincha de River o de Boca. Voy a formar parte de ese grupo que es y grupo de hinchas de River o grupos de hinchas de Boca. Ese grupo, que tiene como rasgo principal característico ser hinchas de ese equipo, me va a otorgar a mí ese rasgo de la identidad también. Entonces ser hincha de ese equipo, va a constituirse también como un rasgo de mi identidad individual. A su vez, yo tendré ciertas características que podré otorgarle a ese grupo o a otros grupos de los que forme parte. Hay algo muy importante en cuanto a la identidad, que no la podemos pensar como algo estático ni congelado. Si la identidad no es algo que está quieto, que nacemos con eso, o alguien nos la otorga, o nosotros la buscamos de una, y listo, queda así para siempre. No, las identidades van cambiando y se van modificando. Y a su vez no son puras ni naturales. No es que, si bien hay rasgos biológicos que forman parte de nuestra identidad y son rasgos con los que nosotros nacemos y es muy difícil cambiarlos, aunque se pueden cambiar, la mayoría de los rasgos de nuestra identidad no son puros ni son naturales, sino que son socioculturales. Y los vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, dependiendo del lugar donde vivamos, dependiendo de la cultura en la que estemos insertos, dependiendo de la época en la que nosotros vivamos y nos desarrollemos. Entonces, como les puse del lado izquierdo de la diapositiva, la identidad es histórica, ¿sí? Va cambiando con el tiempo y depende mucho del tiempo en el que vivamos cuál va a ser nuestra identidad. Es una construcción, la vamos construyendo nosotros como individuos y a su vez en conjunto con las otras personas, y es producto de la cultura, ¿sí? Va a depender de la cultura. No tiene la misma identidad una persona que pertenece a la cultura del litoral, por ejemplo, o que pertenece a un pueblo originario, que una persona que sea de la ciudad, ¿sí? Que tenga una cultura más urbana. No va a tener la misma identidad, por ejemplo, una persona que tiene consumos culturales referidos a el arte contemporáneo que alguien que tiene consumos culturales referidos a la música popular, ¿sí? Cada cultura nos va a ir dotando de ciertos rasgos identitarios también. Ahora bien, referidos a la identidad grupal, que es la que venimos hablando a partir del segundo slide, podemos empezar a pensar cómo se pertenece a un grupo o cuáles son los mecanismos por los cuales yo adquiero cierta identidad grupal o no, y pertenezco o no a determinados grupos. Al referirnos a la identidad grupal, entonces, nosotros tenemos que pensar en que hay relaciones, acciones y prácticas que se producen en cada uno de esos grupos y que es lo que va a hacer un poco que yo pertenezca o no a determinados grupos y que adquiera o no ciertas características de la identidad. Esto es muy importante porque está muy relacionado con las sociedades y con sus culturas, ¿sí? En cada sociedad y en cada cultura va a haber ciertas relaciones sociales, se van a realizar ciertas acciones y se van a sostener ciertas prácticas o rituales que van a hacer que todo el conjunto de individuos que forman parte de ese grupo, de esa sociedad o de esa cultura, realmente se sienta parte y realmente adquiera ciertos rasgos identitarios característicos de esa cultura o de esa sociedad. Bueno, se me adelantó el slide. Ahí está. En cuanto a las acciones, podemos decir que son de dos tipos, ¿sí? Puede haber acciones que realicemos hacia el interior del grupo, o puede haber acciones que realicemos hacia el exterior del grupo.
Cuando yo hago acciones hacia el interior del grupo, me estoy refiriendo a las acciones que considero que son iguales a las que hacen las personas que integran ese grupo. Entonces, si a mí me interesa formar parte de ese grupo porque me siento identificado, porque por algún motivo me gusta y quiero formar parte de él, bueno, yo voy a hacer acciones que sean iguales a las que me parece que hacen las personas que integran ese grupo. Entonces ahí estoy realizando acciones hacia el interior de ese grupo. Pero también puedo hacer acciones, como les dije, hacia el exterior de ese grupo. ¿Esto qué significa? Que yo voy a ver qué es lo que hace el grupo en el que yo esté interesado a pertenecer y qué es lo que hacen los demás grupos, los que no son ese grupo al que yo quiero pertenecer. Y lo que voy a realizar entonces, o lo que no voy a hacer en realidad, es todo aquello que hacen los otros grupos. Voy a dejar de hacer aquellas cosas que los grupos voy a dejar de hacer aquellas cosas que hacen los grupos a los que no me interesa pertenecer. Si en ese caso estaría realizando acciones establecidas hacia el exterior del grupo al que yo quiero pertenecer, ¿no? Bien. Vamos a pasar entonces a las prácticas. García Canclini, que es un autor que ya estuvimos viendo y trabajando, aunque no lo vimos en profundidad, siempre tomamos alguna frase que haya dicho, porque es un autor muy importante en el área de la comunicación, nos dice que la identidad se pone en escena, se celebra en las fiestas y se dramatiza también en los rituales cotidianos. ¿Sí? Con esa frase está haciendo referencia a nuestras prácticas, ¿sí? En las prácticas que nosotros repetimos constantemente a modo de ritual, nosotros estamos poniendo en escena nuestra identidad, nosotros la estamos reflejando, la estamos reforzando constantemente. Entonces también, como dice la siguiente frase, la identidad se sostiene y se refuerza en los rituales cotidianos. En cada una de nuestras prácticas que nosotros repetimos a modo de ritual, que respetamos, que esperamos con ansias esos momentos puntuales, bueno, nosotros en cada uno de esos momentos estamos sosteniendo y reforzando cuál es nuestra identidad. Por ejemplo, algunos rituales muy conocidos que yo les pongo acá son el cumpleaños de 15, ¿sí? Ahí refuerza nuestra identidad, o sobre todo la identidad de las chicas, de las jóvenes, pasando a una segunda etapa de su vida, formando parte de un grupo ya de casi una mujer, reforzando la idea de que es una mujer, quizás. Forma parte entonces de todos esos grupos, tiene esa identidad que todos esos rasgos que estoy mencionando. En la religión judía o en la cultura judía, el bar mitzvah, que también se puede hacer un paralelismo con lo que es el cumpleaños de 15, ¿no? Implica pasar a otro estadio de nuestra vida, ¿sí? A otra etapa. Entonces estoy reforzando este cambio de grupo al que estoy perteneciendo, ¿sí? Estoy reforzando ciertos rasgos de mi identidad también. Cuando me egreso y hago el buzo de egresado, la fiesta, la presentación de buzos, la cena, la gala, todos esos rituales también refuerzan la idea de que yo estoy formando parte de cierto grupo con cierta identidad y no de otro. Ya no soy, por ejemplo, alumno de la escuela, dejo de ser parte de ese grupo para formar parte de otro grupo de personas adultas, trabajadoras o estudiantes universitarios, ¿sí? Ahí estoy poniendo en escena todo el tiempo, en cada uno de estos ejemplos y en muchos más, los rasgos de mi identidad. Muy bien. Bueno, por ahí se unen algunos compañeros que estaban pendientes a entrar, pero la verdad es que no podía detener el material audiovisual. Fue por ello que les establecí que se había iniciado un material, ¿verdad? Y que iban a tener ingreso al finalizarlo para evitar estar deteniendo el material, ¿verdad? Porque se arrancó, entonces no se podía detener. De igual manera, no se preocupen, yo voy a colgar ese material que creo que muy atinado en cuanto a lo que establece. Lo hace un poco como para tal vez un grado menor de estudio, pero nos aclara algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces yo lo colgaré en la plataforma Classroom por si lo quieren volver a ver, ¿verdad? No se preocupen. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, lo primero que hay que tener en cuenta es la identidad individual. Es a lo que hablábamos, ¿verdad? Y entonces, nosotros al ser bebés tenemos ese derecho, pongámoslo así. Pero, ¿de quién es la obligación
de que nos inscriba y que nos dé un nombre, que nos den rasgos característicos, un número de DPI actualmente, ¿verdad? Porque ahora tenemos un DPI actualmente, ¿verdad? Creo que todos ustedes tienen un DPI, un documento personal de identificación. Ahí hablaban de DNI porque era Argentina, pero actualmente acá todos tenemos DPI, documento personal de identificación. Pero además existe un código único de identificación que cuando inicia sus funciones RENAP no lo establece a todas las personas, pero que actualmente a todos los menores al inscribirlos, ¿verdad? Al inscribir su nacimiento, ese hecho natural, el nacimiento, se inscribe en las oficinas de RENAP. Entonces, automáticamente el sistema, al generarle la certificación de nacimiento, anteriormente llamada partida de nacimiento, les genera de una vez ese código único de identificación que los distinguirá de todos, y ese código pasará a formar parte de su número de DPI, ¿verdad? Así se maneja actualmente. Pero entremos a ver actualmente, creo que algunos compañeritos por ahí se me desesperaron, donde era Xavi y Andrea, pero yo me imagino que Andrea está escuchando, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Solo Javier dijo que habían noches de desvelo, pero no sé en qué, porque yo creo que tareas no hemos dejado muchas. Al menos yo no he dejado muchas tareas, ¿no? Yo al menos no he dejado muchas tareas, los he considerado mucho. Bueno, entonces, vean, voy a trasladar acá algunos de los derechos que en Guatemala se tienen. Entonces, para que nos pongamos en contexto y después ya entramos a ver otras cuestiones. Bueno, primero, fíjense que para los niños y adolescentes en Guatemala existe una ley que se denomina Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Esta ley surge en un marco donde, primero, se han establecido tratados y convenios internacionales donde básicamente los estados se han propuesto brindar esa protección tanto a la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Porque hay que resaltar que es uno de los grupos más vulnerables. Y no hay que ir tan lejos para mencionarlo. Por ejemplo, nosotros podemos ver que las violaciones a las menores, más que todo, en un porcentaje mayor que a los varones, se da esto a diario en Guatemala, ¿verdad? Esto no es un secreto. Y también, por ejemplo, el ámbito de los embarazos, ¿verdad? En menores de edad, pues básicamente tenemos que es un porcentaje bastante alto, ¿verdad? A raíz de violaciones, agresiones, etcétera, ¿verdad? Pero entonces Guatemala, en pro de dar esos pasos para la protección de la niñez y la adolescencia, crea una ley denominada Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. Esto surge en el año 2003, a raíz del decreto 27-2003 del Congreso de la República. Y veamos solo el artículo 1, y después nos vamos a ir el 1 y el 2, para que ustedes sepan a quienes se les denomina niños y a quienes se les denomina adolescentes. Veamos, artículo 1. La presente ley es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y la adolescencia guatemalteca dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. Hablar de derechos humanos, ustedes ya han de ser expertos porque han llevado esos cursos referentes a derechos humanos, ¿verdad? Definamos qué es niño y qué es adolescente. Para los efectos de la ley y para los efectos de esa diferencia en Guatemala, vean, se considera niño o niña toda persona desde su concepción, ¿sí? Hasta que se cumple 13 años de edad. Y adolescente a toda aquella desde los 13 hasta que cumple los 18. Entonces esa es una gran diferencia, ¿verdad? Que se es niño desde la concepción, es decir, desde que el espermatozoide engendra el óvulo hasta llegar a los 13 años. A partir de 13 a 18 ya se es adolescente. Vean que el artículo 3 es importante, sujeto de derecho y deberes.
el Estado deberá respetar los derechos y deberes de los padres, o en caso de las personas encargadas de niño, niña o adolescente, de impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño, niña y adolescente ejerzan los derechos reconocidos en la Constitución de la República, la presente ley y las demás leyes internas, tratados, convenios, pactos y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala, sin más restricciones que las que establece la ley. Bueno, tres cuestiones importantes, ¿verdad? Ver para qué sirve esta ley. Vimos que ya es para integración familiar y promoción social. Y lo que pretende es el desarrollo integral sostenible de esa niñez y adolescencia en Guatemala. Diferencia entre niñez y adolescencia, la niñez desde la concepción hasta los 13 años y adolescente de 13 a 18. Eso hay que tenerlo bien presente, ¿verdad? Porque así se maneja en Guatemala. Los sujetos de derechos y deberes, ¿verdad? Entonces, el Estado respetará los derechos y deberes de los padres, ¿verdad? Ahora, cuando se exceda, el Estado actuará. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí acá de la parte de lo que es identidad? Vámonos al artículo 13. Es lo único que me interesa. No voy a dar toda la ley porque la verdad que esto sería demasiado, ¿verdad? Artículo 14 es. Bueno. Y fíjense que aparece dentro del título derecho a la libertad, identidad, respeto, dignidad y petición. Todo lo demás, al igual que esto, es un derecho humano, ¿verdad? Entonces veamos la identidad. Artículo 14, ven. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una identidad. Entonces, todos tenemos ese derecho a raíz de que seamos niños, ¿verdad? A partir de ahí ya tenemos ese derecho. Incluidos, ¿qué incluye la identidad? ¿Verdad? Porque eso hay que demostrar lo que incluye. La nacionalidad sería parte de la identidad, el nombre, ¿sí? El nombre al cual tenemos derecho. Conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Además, vean que es importante con lo referente a nuestro curso, las expresiones culturales propias y su idioma. Es obligación del Estado garantizar la identidad del niño, niña y adolescente, sancionando a los responsables de la sustitución, alteración o privación de ella. Entonces, se sancionará a los que intenten sustituir esa identidad, alterarla o bien privarla. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de no ser separados de su familia, sino por las circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de restituirles sus derechos. Bueno, eso es en casos muy puntuales, ¿verdad? Pero acá lo más importante es la primera parte. Veamos lo último. El Estado deberá prestar asistencia y protección adecuada en todos aquellos casos en los que sean privados ilegalmente de alguno de los elementos que constituyen su identidad, con el fin de restablecerla. Bueno, entonces, identidad, veamos que incluye la nacionalidad. Todos nosotros aquí, yo creo que todos tienen nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Al menos que hubiera alguna excepción. El nombre que está incluido dentro de la identidad. Bueno, eso es el famoso también, la inscripción de nacimiento en un registro, ¿verdad? Que sería el Registro Nacional de las Personas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que puedo cambiarme de nombre? Sí. Sí. ¿Sí? Lick, incluso hablando de eso del nombre, yo vi que la Municipalidad de Villanueva hace días publicó cambio de nombre gratuito. Sí, efectivamente. Primero me puedo cambiar de nombre, ¿verdad? Cuando soy menor de edad, lógicamente con la patria potestad de los padres, ¿verdad? Ellos serían los que tendrían que actuar en representación de mi persona. Cuando soy mayor de edad, yo puedo realizar el trámite de cambio de nombre. Es una diligencia voluntaria y entonces, en todo caso, la municipalidad efectivamente estableció que el cambio de nombre de forma gratuita, ¿verdad? Porque eso es un trámite, podríamos decirlo, muy personal y que por lo regular es pagado, ¿verdad? Entonces,
la municipalidad me imagino que dentro de parte de sus programas de asesoría jurídica lo ha establecido. Entonces, eso sería en cuanto al nombre, ¿verdad? Ya vamos a entrar a conocer qué es RENAP y todo eso. Y también la historia, porque también ahorita estamos hablando de los derechos, ¿verdad? La identidad, vean que incluye nacionalidad, nombre, pues también sería lógico el conocer a los padres y ser cuidados por ellos, ¿no? Expresiones culturales propias del país, en este caso, ¿verdad? O bien de la región, en este caso del municipio y departamento. Porque, por ejemplo, muchas de las personas tienen algunas identidades en los departamentos, como por ejemplo lo que hablábamos en la parte cultural, las zarabandas, ¿verdad? Y es parte de su identidad cultural que los rodea, ¿verdad? Que son esos famosos bailes que se realizan en los departamentos, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de ver en algunos departamentos algunos bailes que acá en Villanueva es casi parecido a lo que son los fieros, ¿verdad? Casi por lo regular, una similitud en cuanto a ello, ¿verdad? Y además el idioma, ¿verdad? Eso también es importante conocerlo, ¿verdad? Pero para que exista esa identidad del nombre, de la nacionalidad, fíjense que nuestros padres tienen la obligación de inscribirnos en el Registro Nacional de las Personas, actualmente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ya el menor tendrá una identidad personal, una identidad individual, ¿verdad? Y a partir de ahí ya se puede ir mezclándose entre grupos. Y fíjense que eso de inscribirse en el Registro Nacional de las Personas, el hecho del nacimiento, porque ahí se va a inscribir el nacimiento, por ejemplo, el cambio de nombre, también se van a inscribir, por ejemplo, el matrimonio, el divorcio y por último la defunción. Por eso es que les digo, todos los hechos y actos del estado civil, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta la muerte. Pero es importante conocer que esa obligación de los padres y ese derecho de los niños y niñas es bien importante, porque actualmente todavía existen algunos niños que llegan a una cierta edad y no los han inscrito en el registro. Entonces, primero se les priva en muchas ocasiones hasta del derecho de educación. Eso ha pasado en Guatemala, muchos casos, donde por no inscribirlos al registro no pueden estudiar, ¿verdad? Y entonces se deben de hacer lo que se denomina como las inscripciones extemporáneas de nacimiento, ¿verdad? Porque al final eso es parte de mi identidad, parte de que me va a identificar aquí o en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy inscrito, pues básicamente, ¿quién soy, verdad? Entonces, esas son cuestiones bien interesantes, ¿verdad? Bueno, esto es en cuanto a la Ley de Protección a la Niñez y la Adolescencia, Decreto 27-2003. Apunten el artículo 1, 2 y 3 y el artículo 14. Eso va enfocado a la identidad. Y ahora vamos a conocer. Yo creo que ustedes, mejor que yo, conocen este documento, que ya ustedes han llevado el curso de Derechos Humanos, y entonces sabrán que existe una convención sobre los derechos del niño. Esta convención, pues, fue establecida para que se lleve a cabo a nivel universal en el año 1989. Entonces, es una convención que establece básicamente derechos y garantías mínimas, en este caso, por o para la niñez y la adolescencia, mejor dicho. Entonces, vamos a ver qué artículo es el que nos... Vean, Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre del año 1989. Yo creo que para esa época muchos de ustedes todavía no habían nacido, ¿verdad? Pero vean que ya nacen en un ambiente donde se promueve la parte de lo que son derechos inherentes a la niñez y la adolescencia. Y para el efecto vamos a leer el artículo 1 porque yo creo que es interesante, es un convenio internacional y entonces ustedes se van a dar cuenta de algunas cuestiones. Vean, los estados partes en la presente convención, Guatemala como estado parte,
indica que considerando que de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, que es parte del derecho internacional de los derechos humanos, vean, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ¿verdad? Y en especial, esta convención va enfocada a lo que es el ámbito de la niñez y la adolescencia. Bueno, teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas, que han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que se han dedicado a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Todo eso han hecho los estados, ¿verdad? En ese ambiente de derechos humanos, derecho universal de los derechos humanos. Eso es lo que se ha realizado. Y reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado, vean, y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, esa espero que sí la conozcan, que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna. Es decir, ¿por qué motivos? Por raza, por color, sexo, idioma, etc. Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales, ¿sí? ¿Por qué tienen derecho la infancia, la niñez, la adolescencia a cuidados y asistencia especial? Sencillo, porque son un grupo vulnerable de la sociedad, ¿verdad? Yo creo que dentro de los grupos vulnerables estarían la niñez, la adolescencia, los ancianos, las personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Entonces, esos son los grupos vulnerables de una sociedad que no pueden valerse por sí mismos. Además, convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, ¿no?, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Y aquí viene lo importante. Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, vean, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esto para que el niño logre desarrollarse de una manera integral. Ahora, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad, bueno, para eso se les debe de preparar. Y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular en un espíritu de paz, de dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada. Fíjense que desde dónde viene esto, en la Declaración de Ginebra del año 1924, sobre los derechos del niño, y en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre del año 1959, ya se habían dado algunos pasos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, a partir de todo ello, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, por supuesto, necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Eso es bien necesario. Y ven que Guatemala protege al niño desde la concepción, ¿verdad? Entonces, antes y después también se le protege, recordando lo dispuesto en la Declaración sobre Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de los menores. Entonces, reconociendo que en todos los países de este mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración.
Continúa acá esta parte y teniendo debidamente en cuenta la importancia, las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y desarrollo armonioso del niño, reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular países en desarrollo. Bueno, acá vamos a encontrar que en esta convención se establece que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Son cuestiones que el ámbito internacional lo establece, pero nosotros vamos a ir directamente a la parte de lo que es el nombre y la nacionalidad y la identidad, ¿verdad? Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, primero, vean que como Estado se ha establecido que se tiene el deber de protección previo al nacimiento y después. Entonces, para que un niño sea desarrollado integralmente, existen muchas cuestiones, ¿verdad? Tendría que tener el derecho a la educación, el vivir con sus padres, por ejemplo, el no trabajar, ¿verdad? Porque actualmente creo que acá en el casco urbano no se ve tanto esa parte, ¿verdad? Pero en los departamentos, en muchas ocasiones los niños ya tienen un trabajo, ¿verdad? Esto para cuestiones de ayuda familiar, etcétera, ¿verdad? Y en lo que se ve acá en la capital, en el departamento, es básicamente una explotación a los niños en muchas ocasiones, como lo es la mendicidad, etcétera, ¿verdad? Pero ese es otro gran tema que tendríamos que abordar. Acá lo que nos interesa es la parte de la identidad y todo lo que abarca esta sección, ¿verdad? Entonces ya vimos la Ley de Protección Integral de la Niñez y ahora estamos viendo la Convención sobre los Derechos del Niño. Veamos el artículo 7. ¿Ustedes en el curso de Derechos Humanos abordaron estas convenciones? Solo les pregunto para ver si ustedes ya lo conocen. Ley que yo recuerde, no. No sé si mis compañeros. Sí. Gracias, Miriam. Bueno, yo creo que los demás tampoco recuerdan. Bueno, entonces veamos el artículo 7 de esta convención. Nombre y nacionalidad. Básicamente así es el artículo. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Los estados partes, Guatemala como un estado parte de esta convención, velará por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que haya contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en la esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. Bueno, acá lo más importante es conocer algunas cuestiones. Todos tenemos ese derecho al nombre, ¿verdad? Y a la nacionalidad, pero esto, ¿cómo lo obtenemos? Esto se obtiene al momento de ser inscrito, ¿verdad? Actualmente, en muchos de los hospitales, tanto públicos, más que todo públicos, podríamos decir, y el ICS, por ejemplo, se encuentran algunas oficinas de lo que es el Registro Nacional de las Personas para que posteriormente al nacimiento de una vez se realice la inscripción de los menores respecto a su nacimiento, ¿verdad? Entonces, es un acto que se debe de hacer. Lamentablemente, en Guatemala, yo creo que en algunas ocasiones es por ignorancia, otras por desconocimiento, los padres no inscriben a los niños, ¿verdad? O por descuido, ¿verdad? Simple y sencillamente por descuido. No los inscriben de manera inmediata, ¿verdad? Al nacimiento. Creo que son 30 días los que se tienen y posteriormente ya es una inscripción extemporánea que tiene simple y sencillamente una multa, pecuniaria, ¿verdad? Es decir, en dinero. Entonces, muchas de las personas lo dejan al tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pongamos algunos escenarios, ¿verdad?
usted inscribe a su hijo, por ejemplo. La persona debe de inscribir al menor, al bebé, al recién nacido, básicamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no lo inscribe? Primero, se le imposibilita acceder a muchos derechos sociales, como sería la salud, ¿verdad? En los centros de salud no se les colocan las vacunas a los menores que no están inscritos. Eso es una, ¿verdad? Entonces ya hay una vulneración a los derechos sociales, como la salud. Igual la educación. Pero esos son los escenarios, pongámoslo así, un poco más comunes. Pero imagínense un escenario donde básicamente sea un secuestro del menor y la persona no lo ha inscrito, no tiene una identidad. ¿Cómo localizarlo? ¿Verdad? No hay rasgos, no hay características, no hay un documento que ampare que efectivamente el niño se encuentra desaparecido, ¿verdad? Porque ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Lo único que tendría en todo caso la madre sería el certificado de nacimiento que otorga el hospital, ¿verdad? Pero no es lo mismo porque no tiene esa misma certeza que la de un registro nacional de las personas, como lo es en este caso RENAM. Entonces vemos cómo esos escenarios, cómo esas obligaciones tan sencillas, creo yo que tan sencillas, ¿no?, de hacer esa inscripción de los menores, puede desentrañar algunas cuestiones mucho más complicadas, ¿verdad?, en este ámbito. Y eso, incluso esa parte del no reconocimiento, podríamos decirlo, de la no inscripción de nacimiento de los menores, no es algo que yo esté inventando, eso es a diario, se ve en el Registro Nacional de las Personas. Incluso hay mayores de edad que nunca fueron inscritos. Entonces, son cuestiones que se ven hoy por hoy, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas de la tercera edad que nunca tuvieron una identidad. Entonces, son cosas que han estado pasando a lo largo de la historia, ¿verdad? Y eso es lo que se pretende erradicar. Pero creo que esto también va apegado con ámbitos de ignorancia todavía en el país, con ámbitos de descuido, dejadez, etcétera. Eso es lo que ha pasado. Bueno, ustedes, denme un segundito que acá. Es cierto lo que usted está diciendo. Por Adelante. ejemplo, mi primo pasó como 5 años sin ser inscrito en RENAP. Y hasta cuando iba a empezar a estudiar, lo tuvieron que inscribir porque le pedían la fe de edad. Y eso no, o sea, y sí es por descuido más que todo, ¿verdad? Exacto. Sí, son esos casos los que se dan. Regálenme un minutito ustedes, solo voy a ir a traer mi cargador, que ya la computadora ahora no aguanta más de la hora, entonces, denme un segundito. Muy bien. He regresado a ustedes, gracias ahí por el espacio. Bueno, entonces son estos fenómenos los que se dan, ¿verdad? Al igual ahí Kelly nos establece que sí pasan esas cuestiones. Sí, efectivamente, en el Registro Nacional de las Personas esto se ve a diario y como les comento, hasta personas de la tercera edad que nunca los padres se preocuparon en hacer la inscripción. Y dejen eso.
aparte de que los padres nunca se preocuparon, ellos ya al ser mayores de edad tampoco nunca lo realizaron, ¿verdad? Y así continuó la vida hasta llegar a la madurez, ¿verdad? A los años ya de tercera edad, y así continuaron, y muchas veces así los enterraron también, ¿verdad? Pero la verdad es de que la identidad es algo que sí se debe de proteger, es un derecho humano, yo creo que es un derecho humano de todos los niños, más que todo, y niñas, ¿verdad? Porque al final ese es el momento donde se debe de llevar a cabo esa inscripción, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un ir y devenir en cuanto a la historia, ¿verdad? Y eso creo que nunca va a acabar, ¿verdad? Por muchas cuestiones, como se mencionó, por descuido, por dejadez, por ignorancia, por falta de acceso también a un lugar donde exista una oficina del Registro Nacional de las Personas actualmente, podría ser por eso también. Imagínense ustedes vivir en un área remota donde se nace a través de una comadrona, donde no hay ni siquiera un documento que pueda establecer nada. Así continúan los niños y llegan a la etapa de madurez, ¿verdad? Son cuestiones que les comento para que ustedes se pongan en contexto de lo que puede pasar. Veamos el artículo 8. Vean que a un costado se hace una explicación, dice preservación de la identidad. Es obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño. Si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma, el nombre, la nacionalidad y los vínculos familiares. Bueno, artículo 8 de esta Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, o de todos ellos, ¿verdad?, los Estados parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Bueno, entonces ahora ya conocemos qué por lo regular tiene la identidad. Y ahora ya sabemos que primero, parte importante, ¿verdad?, de la identidad es la famosa inscripción de nacimiento. En nuestro caso, RENAP, ¿verdad?, en este país. En otros países, en el registro que sea el responsable, ¿verdad? Pero en Guatemala, en RENAP. Entonces, vean la importancia que tiene esto, ¿verdad? El nombre, la nacionalidad, también los aspectos culturales, que esos se van a ir abstrayendo conforme el devenir del tiempo, ¿verdad? Se van construyendo de manera también un poco histórica, ¿verdad? Se van, podríamos decir, una cultura de paso a paso, ¿verdad?, que se va trasladando de un momento a otro. Pero lo primero para la identidad es tener la identidad personal, ¿verdad? Y esa identidad personal se va a lograr a raíz de esa inscripción de nacimiento, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llega la parte de la identidad personal. Fíjense que dentro de la historia, acá yo creo que ya es importante hablarlo. Vamos a quitar esto y vamos a detenernos a hablar, y si quieren ustedes participan. Ahí están. Bueno, dentro de este apartado, primero yo quería hacerles la observación de que lo más importante es este apartado de la identidad personal, ¿verdad? Y cómo surge a partir de la inscripción. Ahora bien, no siempre se llevó a cabo la inscripción en RENAP, ¿verdad? Previo a que existiera el Registro Nacional de las Personas, ya vamos a entrar a ver la ley que lo crea, cuáles son los fines, el objeto de esa ley. Pero previo a ello, fíjense que las inscripciones de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, etcétera, se inscribían en las municipalidades de cada municipio, ¿sí? Entonces, cada municipalidad llevaba a cabo un registro. Por supuesto, hay algunos aspectos acá que yo creo que es importante mencionar. Para los años anteriores a ello,
a que surgiera el RENAP, ¿verdad? El RENAP surge en el año 2005, pero antes de todo ello, recordemos que la tecnología tampoco era la más avanzada que ustedes pueden conocer, ¿verdad? Incluso creo que somos un país que tiene tecnología, pero tampoco tan avanzada como los países de primer mundo, ¿no? Entonces, las municipalidades llevaban a cabo un registro, que era el famoso registro civil, donde se llevaban a cabo todos los hechos y actos del Estado civil, pero de una forma manual. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad conocieron que existían unos grandes libros, parecían unos libros como de, ¿cómo les podría decir? Unos libros como los de contabilidad, solo que más grandes, ¿verdad? Unos libros muy específicos donde se inscriben todos los hechos y actos, ¿verdad? Entonces, todas las municipalidades lo hicieron de esa manera y tenían un libro para nacimientos, un libro para matrimonios, un libro para divorcios, un libro para las cédulas de vecindad, etcétera, ¿verdad? Tenían sus libros para cada cuestión que se iba llevando a cabo. Pero es hasta el momento del año 2005 que ya surge el Registro Nacional de las Personas. Entonces, previo a todo ello, las municipalidades se encargaron de llevar a cabo todos esos acontecimientos, ¿verdad?, que se suscitaron respecto a la identidad de las personas. Ahora bien, ustedes saben que en un espacio donde pues son muchas las personas que pueden tener el acceso a esos libros, donde eran de manera manual, podríamos decirlo, porque la escritura era a mano, ¿verdad? Todo se llenaba a mano y así aprendían los registradores en ese momento, ¿verdad? Algunos con muy buena letra, otros con letra ahí más o menos, ¿verdad? Y entonces esto se prestaba también a lo que es la corrupción, ¿verdad? Ustedes saben que en todo ámbito está incluido esa parte. Eso se prestaba también a la corrupción. Entonces, se crea la visión del RENAP para evitar un doble registro en muchas ocasiones. Por ejemplo, habían personas que tenían una certificación de nacimiento, por ejemplo, con un número de libro, un número de libro, de folio y de partida. Y entonces, dos personas tenían el mismo número. Entonces, ¿qué había pasado ahí? Básicamente era una alteración a esas y no se sabía al final cuál era la verdadera. Había que ir al libro y en el libro aparecía en muchas ocasiones la que era la alteración, ¿verdad? Entonces sucedieron muchas de estas cuestiones, ¿verdad? Y hoy por hoy todavía RENAP todavía tiene que lidiar con algunas de esas cosas porque se tiene pronósticos que dentro de unos, creo que 20 años de aquí en adelante, el RENAP alcanzará su grado de madurez, ¿verdad? Por el momento todavía hay muchas cuestiones ahí que se complica derivado que era a partir de libros. Y dejen eso, a partir de libros. Actualmente todo está en una plataforma digital y también de manera impresa, podríamos decir. Pero también lo que sucedió en muchas municipalidades que a raíz de los conflictos que se generaron a lo largo de la historia en nuestro país, mucha de la población también quemaba las municipalidades y dentro de la municipalidad se encontraban todos esos datos de identidad de las personas. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no había cómo tener un aval, un registro acerca de todas esas inscripciones, ¿verdad? Entonces las personas se quedaban sin identidad prácticamente, ¿verdad? Entonces eran muchas las cuestiones que ya venían dándose en cuanto a que las municipalidades llevaran a cabo registro civil, ¿verdad? Era demasiado, era un exceso. Yo creo que muchos de los que están acá todavía son muy jóvenes y yo creo que ni cédula de vecindad tuvieron. ¿Quiénes tuvieron cédula acá? Ninguno de ustedes. Yo diría que sí, más de alguno. Vamos a ver, Valdemar, yo digo que sí. Ya estaba surgiendo, Lick, el RENAP. Ah, no tuvo cédula de vecindad. No, ya estaba surgiendo cuando yo la saqué, pero estaba comenzando. Sí, pues. Ah, bueno. Bueno, entonces sí soy mayor yo ustedes, porque yo sí tuve cédula e incluso la utilicé varios años. Entonces, fíjense que
Después de todo este apartado que ya empezaba a surgir RENAP, tal como lo comenta Valdemar, previo a ello, en Guatemala también el documento que identificaba a todos los ciudadanos, es decir, a los mayores de 18 años, fue la cédula de vecindad. La cédula tuvo una característica que duró varios años, ¿verdad? Hay que mencionarlo. Duró casi alrededor, creo que de 80 años, más o menos. Ya lo vamos a entrar a ver ahorita ya específicamente, pero también fue parte de la identidad de los guatemaltecos. Pero ¿qué pasaba? Era la misma usurpación, ¿verdad? Entonces usted tenía una cédula y podía ser que dentro del ámbito de las municipalidades existía la corrupción y le otorgaban el mismo número de cédula a otra persona. Entonces también había una doble alteración, ¿verdad? Es decir, había una alteración en cuanto a esos datos. Entonces, todos esos fenómenos, aunado con tecnología y con promover una institución, ¿verdad? Donde realmente se prevaleciera el derecho a la identidad, se evitaran todos estos actos de corrupción, que sin embargo todavía existen, creo yo, ¿verdad? Pero ya en una forma más limitada, ¿verdad? Porque siempre se van a dar estas cosas. Entonces ya se fue generando este apartado, ¿verdad? La siguiente semana entraremos a conocer cómo fue que rigió la cédula de vecindad, ¿verdad? Será lo primero que entraremos a ver. Y posteriormente vamos a entrar a ver uno de los acuerdos de paz que ustedes ya han realizado, que fue el acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas, ¿verdad? Eso es lo programado para la siguiente semana. Entonces hoy nos podemos ir con primera parte, que puede existir una identidad individual y que esa identidad individual también podemos ir y reunirnos con grupos y tener una identidad grupal, ¿verdad? El video que ustedes pudieron observar, yo creo que nos deja un buen parámetro para ir conociendo acerca de la identidad. Después entramos a ver lo que debe de contener, lo que se contiene y lo que está establecido por la legislación para la identidad. En el artículo 14 de la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y en el artículo 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? No hemos avanzado mucho, pero creo que en este punto estamos detenidos a conocer datos específicos acerca de la identidad, que hoy por hoy ya conocemos y sabemos cuáles son las causas en muchas ocasiones, porque muchas de las personas que hoy por hoy son menores y mayores de edad no tienen una identidad. Y si ustedes conocen a un mayor de edad que no tenga DPI, por ejemplo, es que yo no estoy inscrito, pues que vaya a inscribirse. Eso se puede hacer de manera extemporánea, ¿no? Entonces, solamente debe de ubicar dónde fue su nacimiento y llegar a ese hospital para que le extienda esa certificación y con eso ya se puede ir al RENAP. Entonces, son cuestiones que en la práctica muchas veces las personas no tienen la razón o el conocimiento. Bueno, ahora sí, ¿dudas respecto al tema que hemos hablado? Sí, Lick, por ejemplo, yo tenía una duda. Cuénteme. No sé si antes se hacía y ahora también, pero, por ejemplo, si yo me cambio el nombre, ¿verdad? O sea, en algún momento hay que publicarlo así como en la prensa para Sí. hacerlo como general o no. Sí, efectivamente. El trámite de cambio de nombre, efectivamente, se deben de publicar edictos, se llama. Y en primer lugar, se deben de publicar 3 edictos. Es un mismo edicto publicado 3 veces, ¿sí? En el Diario Oficial de Centroamérica. Eso es uno. Y ese mismo edicto se debe de publicar en un diario de mayor circulación. Es decir, acá en Guatemala, por lo regular, los notarios publicamos en el diario La Hora. Entonces, un edicto publicado 6 veces, 3 en el Diario Oficial de Centroamérica y 3 en uno privado, que sería La Hora. Después de que salga el trámite, se publica un edicto más en el Diario Oficial de Centroamérica y ahí se termina. ¿Sí? O sea que lo que no me cobra la municipalidad lo tengo que pagar en Sí, la cuenta. los edictos los debe de pagar usted. Y recuérdense que ahí se cobra por letra, ¿no? Sí, es cierto. Ok, Lick, solamente, gracias. No tengan pena. ¿Alguien más? No, Lick. Bueno, entonces, la siguiente semana continuamos con lo que fue
la cédula de vecindad. Y van a ver que ahí sí se van a encontrar algunos rasgos característicos, como por ejemplo, color de piel, tipo de cabello, color de ojos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí se detalla. Pero y después vamos a entrar a conocer la institución encargada de preservar la identidad de los guatemaltecos, que es el RENAP. Entonces así, paso a paso, para que vayamos entendiendo todo este apartado de identidad. Y yo no sé, ustedes hasta pueden realizar hasta una investigación acerca de ello. Lástima que ya hicieron su seminario de tesis, porque hubiera sido bueno algo acerca de la identidad, ¿verdad? Pero así, a manera extensa, ¿verdad? Pero siempre pueden realizar alguna investigación respecto a ello. Bueno, entonces concluimos con esta parte. Ahorita subo la parte de lo que es la asistencia a la plataforma Classroom, ustedes, y el video y los dos documentos, ¿verdad? Que artículos específicos nos interesan, pero tengan todo el documento, ¿verdad? Entonces, así finalizamos esta sesión. Yo espero que hayan comprendido esta parte inicial de lo que es la identidad, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Espero poder subirle las notas esta semana que viene a ustedes. Hasta el próximo día sábado. Gracias. Ok, Lick, Bueno, nos Lick, vemos. está bien, gracias. Gracias. Cuídense